RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Junto a Darío Morales, él es abogado y además colaborador cercano de los gremios de la micro y pequeña empresa. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Un gusto estar acá en tu programa. No, Darío, gracias por estar con nosotros. Darío, tú sigues muy de cerca el desarrollo de varios gremios, creación de asociaciones de micro y pequeños empresarios. Has colaborado con varias y con los universitarios también que apoyan a ellos. Cuéntanos un poco cómo estás viendo tú las cosas en cuanto a la asociatividad o al desarrollo de las MIPES en general. Las MIPES, por lo que he estado viendo en los últimos años, a partir de la pandemia, como que ha surgido la necesidad de agremiarse. O sea, han visto que ya el gremio, el participar en política, aunque sea indirectamente, es una necesidad. Hemos visto marchas, incluso, por ejemplo, las de Huancayo, que han tenido a personas que se dedican al comercio informal, que usualmente no participan de marchas porque el día que van a la marcha es el día que dejan de trabajar. Sin embargo, cada vez los empresarios, microempresarios, empresarios formales e informales, ven la necesidad de hacer sentir su voz ante el gobierno. Y ese es un fenómeno de verdad que todavía está pasando y que pasa mucho en regiones, cosa que no pasa en Lima, ¿no? En Lima sí tenemos un poquito más de, si quieres decirlo, de indiferencia frente a lo que va sucediendo, salvo que haya alguna cosa que pueda agravar la situación de un sector, ¿no? Cuando le pasa algo al turismo, automáticamente se juntan. Hoy día, por ejemplo, ha sacado un pronunciamiento la Cámara de Comercio del Cusco, el cual obviamente nosotros nos identificamos y le hemos escrito a través de redes sociales dándole el respaldo debido al problema que están enfrentando en el Cusco con relación a nuestro patrimonio cultural, que es Machu Picchu, ¿no? Pero como te digo, son hechos que afectan a un sector y el otro sector mira en balcón, ¿cierto? Y no hay esa unidad que debería haber. Por ejemplo, y esa es una de las cosas que me gustaría que tú me comentaras también en el programa, es el tema de la tercerización y esta guerra que ha habido, que está afectando a muchas MIPES que dan servicios, ¿cierto? Porque hoy día la empresa está replanteando toda su relación con las actividades que antes las tercerizaba, ¿no? Que siendo principales en el tiempo no justificaba pues tener personas de manera permanente, como hoy día están pretendiendo que suceda el Ministerio de Trabajo. Y esta guerra en la cual Indecopi, tú conoces muy bien Indecopi, está entrando a tallar, ¿no? Y que está generando, digamos, me parece bien que esté generando este debate necesario que debe haber sido previo a la norma y no ahora por culpa de Indecopi desde el punto de vista del gobierno. Coméntanos un poco al respecto, Darío. Sí, como bien sabes, realmente mi especialidad en el ámbito legal es con temas relacionados al Indecopi. Y acá hay que recordar algo: el Indecopi tiene la facultad legal de eliminar barreras burocráticas. ¿Qué significa esto? Que si es que el Estado lanza reglamentos que carecen de sentido, y reglamentos que incluso son ilegales, porque para que el Estado lance cualquier reglamento, para que el Estado obligue a las personas a hacer algo, tiene que estar autorizado por ley. Y si es que no está autorizado por ley, o utiliza esta ley de forma irracional, el Indecopi puede hacer que estos actos del gobierno, o de gobiernos regionales, de gobiernos locales, sean considerados como barreras burocráticas ilegales. No las elimina, o sea, no es como el Poder Judicial que las puede derogar, pero lo que se hace es, le dice: oye, Ministerio de Trabajo, tú estás queriendo eliminar la tercerización laboral. Si yo considero que esto es una barrera burocrática, no la puedes aplicar. Y si es que la aplicas, te pueden poner una multa de 20 UIT, por ejemplo. Entonces, es en esta labor del Indecopi, que es de eliminar barreras burocráticas, que las empresas, viéndose afectadas por el decreto supremo que sacó el Ministerio de Trabajo, han decidido actuar. Ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo esto? Las empresas acuden al Indecopi y presentan una denuncia, pero ¿por qué es que están denunciando esta eliminación de la tercerización laboral? Bueno, por una serie de medidas. La primera, que es un aspecto meramente formal, pero que es igual de importante, como tú mismo has dicho, Daniel, cuando el Ministerio de Trabajo sacó este decreto supremo, cuando el gobierno sacó este decreto supremo, no hubo ningún debate previo. Cuando la norma, emitida por el mismo gobierno, Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que te dice? Que si es que tú, como Ministerio de Trabajo, vas a sacar
un decreto supremo que va a afectar a los ciudadanos en general, tienes la obligación de prepublicar un proyecto por un plazo de 30 días para que cualquiera pueda emitir sus opiniones. El gobierno no ha cumplido con este requisito y ese es uno de los motivos formales por los cuales esta norma que elimina la tercerización puede ser considerada ilegal, porque no ha cumplido con los requisitos formales para su publicación. Ahora, yendo un poco más al ámbito de fondo, si es que se quiere decir de este modo, ¿qué es lo que nos dice nuestra ley peruana sobre la tercerización laboral? Nos dice que una empresa puede tercerizar cualquier parte de o mejor dicho, que puede tercerizar el íntegro de una parte de su proceso productivo. Y como tú dices, o sea, tenemos empresas grandes, y no necesariamente hablando de empresas privadas, tenemos incluso empresas públicas como Sedapal. Sedapal tiene que hacer verificaciones en todas las casas de que están bien los medidores, o tiene que hacer ampliaciones de las tuberías para que puedan lidiar con el aumento demográfico de Lima. No todo lo va a hacer Sedapal. Sedapal no tiene la capacidad de mandar miles de trabajadores a cada rincón de Lima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata con estas tercerizadoras, que son empresas que como empresa asumen esa labor, y esas empresas tienen sus propios trabajadores. Y en este sentido es muy diferente a lo que viene a ser la intermediación laboral. La intermediación laboral es más bien cuando una empresa, imaginemos de nuevo Sedapal, en vez de contratar trabajadores, un tercero le ofrece trabajadores. En el caso de la tercerización es que esta empresa grande como Sedapal, debido a que no puede llevar a cabo una parte de su proceso productivo porque le resulta complicado, le resulta costoso, no tiene la capacidad de gestión, lo delega a una tercera empresa, y esa tercera empresa con sus propios trabajadores es la que se va a encargar de esto. Esto es lo que se ha querido bajar el gobierno, la tercerización laboral. Y realmente, como tú señalas, esto va a afectar a empresas grandes, privadas, pero también va a afectar a empresas de servicios públicos como Sedapal, quizás otras empresas en provincia que brindan servicios públicos de agua y de electricidad. Y últimamente va a afectar a las MIPES, que son las que usualmente se encargan de estos servicios de tercerización. Y queda bastante claro, ¿no? Porque, a ver, la tercerización es que tú contratas una empresa y esa empresa tiene a los trabajadores contratados en planilla de manera formal y les paga los derechos. O sea, ese mito de que la gran empresa se ahorra costos y que perjudica al trabajador que está tercerizado y que le pagan una miseria, es que simplemente falta de conocimiento de algunos líderes sindicales arcaicos, porque hay líderes sindicales modernos, gracias a Dios, que piensan distinto, pero los que se han quedado en la vieja patronal y como si estuviésemos en 1800 y recién en la revolución industrial, que en realidad parece que el Perú se ha quedado ahí también en temas de manufactura, pero no es el tema en este momento, dicen que no, que la empresa, ¿cómo puede ser que si la empresa le paga a la empresa de tercerización 5.000 soles, ella solamente le paga al trabajador tanto? Señores, una empresa le paga a otra y ahí se desarrolla, pero el personal que esa segunda, tercera, cuarta, quinta empresa, porque además se genera una cadena productiva inmensa, donde la tercerización se da en todos los niveles. Una microempresa también terceriza servicios a veces de transporte, a veces de distribución, de delivery, en muchos casos. Entonces, cuéntanos un poco más o sea, ya está lo que está haciendo Indecopi, qué es lo que ha hecho, lo ha paralizado, pero qué pasa si es que el gobierno insiste, qué cosas se pueden hacer, qué deberíamos hacer nosotros los que podemos darle voz al pueblo empresario para afrontar esto que es un abuso. Sí, realmente acá hay dos caminos que han utilizado las empresas para defenderse. El primero es en la vía judicial a través de amparos. Estos claramente tienen cierta demora y por el momento no se sabe qué es lo que va a decir el Poder Judicial. Pero la otra vía, como ya se ha mencionado, es la del Indecopi. El Indecopi ha trabajado de forma muy técnica, muy independiente, muy autónoma. ¿Y qué es lo que ha decidido? Ha decidido, primero, emitió medidas cautelares a favor de las empresas que lo solicitaron. ¿Qué significan estas medidas cautelares? Que el Ministerio de Trabajo, si es que un día quiere realizar una fiscalización a estas empresas, no les puede exigir no usar la tercerización laboral. Pero sobre eso, incluso ya hay una resolución de primera instancia, que ¿qué es lo que dice esta resolución de primera instancia? Que este decreto supremo que elimina la tercerización laboral es ilegal. Y como es ilegal, el Ministerio de Trabajo no lo puede aplicar, y si es que lo aplica estaría incumpliendo con el mandato del Indecopi, y por lo tanto el Indecopi lo podría multar. Ahora, con esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el ministro de Trabajo, que realmente ya no sé en qué cartera está después de tantos cambios que ha habido, ha salido a amenazar al Indecopi, ha salido a amenazar a los comisionados del Indecopi, que son los que deciden, y también a los vocales de la sala de eliminación de barreras burocráticas, diciendo que si es que ellos se atreven, entre comillas, a afectar los derechos de los trabajadores,
va a iniciar acciones administrativas y quizás incluso penales, si es que no me equivoco. Ahora, realmente esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Indecopi, si bien es una entidad del Poder Ejecutivo, está integrada a la PCM, la ley misma le ha otorgado autonomía. Le ha otorgado autonomía funcional, técnica, incluso económica, financiera, etcétera. O sea, el Indecopi, por ejemplo, para que nos hagamos una idea del nivel de autonomía que tiene, nuestros impuestos no financian al Indecopi. El Indecopi se financia por las multas que impone y por las tasas que cobra, por ejemplo, al momento de registrar marcas. Entonces, el Indecopi, si bien está dentro del gobierno, tiene plena autonomía. Y sobre todo, los que tienen más autonomía incluso, son sus órganos resolutivos, son las personas del Indecopi que resuelven las causas, como son los comisionados, que han resuelto en primera instancia, o los vocales, que van a resolver en segunda instancia. Y nadie puede amenazar a estas personas para que resuelvan en uno u otro sentido, porque si bien no son un juez, no tienen el nivel de protección que tiene un juez, no significa que estén desvalidos. Por ejemplo, el presidente del Indecopi, Julián Palacín, no se puede interponer con las decisiones que emitan los vocales o los comisionados. E incluso hay una serie de tratados internacionales, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a veces a algunos les gusta cuando falla, a otros no, pero actualmente estamos sometidos a esta institución. ¿Qué es lo que dicen? Que tú como Estado tienes que respetar la independencia tanto de jueces como de cualquiera que puede realizar una labor medianamente jurisdiccional, y en esto entran los tribunales administrativos como los del Indecopi. Ahora este caso se va a elevar a segunda instancia si es que el Ministerio de Trabajo quiere apelar. Realmente en segunda instancia se va a ver de nuevo este caso, van a enfrentarse ahora el Ministerio de Trabajo contra la primera instancia del Indecopi y contra las empresas que han formulado la denuncia. Probablemente la segunda instancia decida fallar de la misma forma que la primera instancia, porque realmente es un caso sólido, y luego ya si es que el gobierno quiere elevarlo más, se puede ir al Poder Judicial vía un proceso contencioso administrativo. Para hacerlo necesita la aprobación de la PCM, y ahora acá es necesario señalar cuáles son los efectos de lo que se viene avanzando del Indecopi. Las medidas cautelares emitidas benefician únicamente a las personas que la hayan solicitado, a las empresas que lo hayan solicitado. Así que si es que hay empresas que todavía no inician estas denuncias ante el Indecopi, corren el riesgo de que Funapil el día de mañana, cuando entre en vigencia la norma, no me acuerdo ahorita el día exacto, va a poder empezar fiscalización. Entonces, hay una recomendación a las empresas que presenten sus denuncias ante el Indecopi, pidan sus medidas cautelares. Esta resolución de primera instancia del Indecopi, si bien dice que la norma es ilegal, no se debe aplicar y dispone que se publique en el peruano, todavía no es una resolución firme administrativa y por lo tanto, para que tenga una eficacia debida, se tiene que esperar a lo que ya la segunda instancia. Así que es una recomendación que las empresas que utilizan tercerización o las empresas que ofrecen servicios de tercerización vean la forma de acudir al Indecopi para pedir estas medidas cautelares. Si es que el Indecopi en segunda instancia sigue confirmando su criterio, que esto es que esta barrera burocrática es ilegal o es irracional, el Poder Ejecutivo puede apelar, no sé si apelar, pero puede presentar un recurso que lo eleva al Poder Judicial, un juzgado contencioso administrativo, y en este, ¿qué es lo que va a pasar? Si bien se va a ver en el sede judicial, esto no suspende la decisión del Indecopi. Entonces, si es que el Indecopi en segunda instancia dice que no se debe aplicar esto, el Poder Ejecutivo no lo va a poder aplicar a nadie, ahí sí a nadie, hasta que el juez resuelva en primera, segunda instancia, casación, etcétera. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el gobierno haya sacado una norma tan mala que un mismo organismo del gobierno, como es el Indecopi, se la ha bajado, y lo que más sufrimos todos son las empresas, porque van a tener que pagar abogados, el Poder Ejecutivo, porque va a tener que pagar abogados en una causa perdida, y los más beneficiados, más bien de mi parte, los abogados que estamos viendo casos de este tipo. Muy bien, Darío, muy buena explicación. Bueno, solamente señalar de que la amenaza del ministro de Trabajo a Indecopi va en el mismo sentido de la amenaza de destitución que tiene Castillo como los pobres policías. Realmente este gobierno anda parado de cabeza. Más bien, yo creo que este tema tiene para rato. Hay una segunda instancia, probablemente el Poder Judicial también se involucre o ya está involucrado, ¿no? Y yo creo que esta historia tiene para largo, ¿no? Y justamente a raíz de lo que el ministro hablaba ayer, de que el crecimiento va a ser casi 2 puntos y pico por ciento, lo que indica pues que para que se genere más empleo y nuevo empleo, deberíamos estar creciendo entre 5 y 6%. Eso quiere decir que este año se va a perder empleo. Lo que ha dicho, no lo ha dicho el ministro, porque el ministro se moriría antes de decirlo, pero el crecimiento de 2,5 puntos simple y llanamente ni siquiera mantiene el empleo, simplemente se va a perder empleo.
Y este es gracias al mal manejo y a las políticas irracionales como la que estamos conversando el día de hoy. Más bien, Darío, yo te agradezco mucho. Esto tiene para rato. Vamos a volver a conversar sobre el tema y hasta cualquier momento, Darío. Muchas gracias. Listo, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, también por invitarme a tu programa. No, muchas gracias a ti, Darío, por haber estado con nosotros y haber explicado tan claramente lo que hay que hacer como empresarios para defendernos de un ataque más de este gobierno. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario.